Es un honor que se haya concentrado tanta audiencia para escuchar aquí a César, que yo lo acabo de conocer hace un día, y a su hermana hace un momento. Muy agradecido que la Asociación de Mujeres Sanlúcar, ¿no?, haya confiado en hacer esta presentación. Saben que tienen la casa disponible en cualquier momento que la necesiten, y por supuesto a César cada vez que él también quiera acercarse por aquí. Gracias por asistir a todos ustedes, y sin más preámbulos voy a pasar a Eduardi, que va a hacer una pequeña presentación del ponente. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Florencio y a la Casa de Extremadura por cedernos estas instalaciones. Ya algunos de nosotros conocemos al ponente, hemos tenido la suerte de disfrutar de desentrañar una película y verla a través de sus ojos expertos. Ha sido muy ameno. Hoy no va a ser menos. Nos va a hablar de la importancia de Don Quijote de la Mancha, el hidalgo Don Quijote de la Mancha, en la literatura universal. Para los que no lo conocéis, doctor César Jurado Espinar es doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Su campo de trabajo es la literatura y el cine. Es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Miembro de honor de la Fundación Puerta de América y miembro de honor también de la Asociación Sedán Guadalquivir. Tiene varios libros publicados sobre literatura y cine, y como me dijo esta mañana en un pequeño mensaje, ninguno de su familia le ha comprado un libro. No sé qué quiso decir con eso, pero bueno. Bueno, pues vamos a escuchar, a deleitarnos con su palabra, sus conocimientos, porque el libro de Don Quijote de la Mancha ha sido su pasión desde muchísimo tiempo. Ha dado muchísimas conferencias en España y en los principales países europeos, como en Praga, en Cambridge, en Nápoles, y ha llegado hasta la Universidad Estatal de San Petersburgo. Bueno, no me enrollo más, dejo que sea él el que hable, y muchísimas gracias por estar aquí. Espero que lo disfruten, y por favor recordaros si podemos poner el móvil en teatro, en silencio, en vibración, que no suene, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. No sé si yo prefiero hablar casi sin micrófono, si se me oye bien al fondo. Sí. Mi familia no me ha comprado un libro, y el criterio es porque tiene muy buen gusto. Y yo soy un escritor verdaderamente pésimo, que me he dado cuenta bastante tarde, pero bueno, no se me ocurre ya publicar ni una sola línea. Agradecer en un principio a la institución que nos acoge, que es esta Casa de Extremadura, que muchos desconocíamos, entre ellos yo y su presidente, Florencio Redondo, que amablemente nos ha cedido este sitio.
Agradecer también pues, a Saluca. Saluca es un grupo de mujeres que están potenciando la cultura en nuestro pueblo y eso es digno de destacar. Le voy a poner un poquito cerca para la tele, ¿vale? Vale. Gracias. Josep Borrell, en 1991, cuando vimos todos florecer España, cuando las carreteras nuestras nacionales se convertían en autovías y tal, ante una pregunta que le hizo un periodista, le dijo que por qué este grado de civilización había llegado a España, y él dijo que eran por dos razones. Una, por el amor de la madre, y otra, porque el hombre se había dado cuenta de que tenía que pagar impuestos. A mí me parece que es genial, pero alambicar a la mujer solamente en el amor de madre, no. Y Saluca es el amor a la mujer, a la mujer viva, a la mujer que está constantemente creciendo, participando en la política y haciendo con su presencia que la paz que disfrutamos desde los años 40, desde 1948 hasta la actualidad, en mayor medida se deba por la injerencia de la mujer en ello. Bueno, lo primero que voy a deciros, os he pasado una hoja y tengo dos colaboradores, el gran periodista de Sanlúcar, que es Rafael Montaño, y una enfermera de pro, como es mi amiga Mariló. Ellos dos van a leer un extracto de lo que acabo de pasar. Por favor, Rafael, cuando puedas. Gracias. Un grupo de 100 escritores de 54 países han elegido el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha como la mejor obra de ficción de la historia de la humanidad. Según una encuesta realizada por el Instituto Nobel y el Club del Libro de Noruega, cuyos resultados se hicieron públicos ayer. La novela que Miguel de Cervantes escribió en el siglo XVII se colocó cómodamente por delante, con un 50% más de votos, de En busca del tiempo perdido. El escritor nigeriano Ben Hospen, autor de la introducción de una nueva traducción al noruego de la novela de Cervantes, afirmó ayer que en una rueda de prensa en el Instituto Nobel en el que se presentó la colección: si hay una novela que hay que leer antes de morir, es Don Quijote. Es una historia maravillosa, muy elaborada y, sin embargo, es sencilla. Como ejemplo de su indudable influencia mundial, basta señalar que solo en la biblioteca del Museo Británico de Londres hay 200 ediciones del Quijote en español y su traducción a 27 idiomas. El astro y los 4 planetas de un sistema situado a 49 años luz han sido bautizados con los nombres del escritor y los protagonistas del Quijote. María Pérez Ávila, el universo de Miguel de Cervantes ya está en el espacio. El nombre del famoso escritor ha conseguido alzarse como ganador para bautizar una estrella que desde ayer lleva su apellido. Los personajes clave de su novela más internacional dan nombre a sí mismos a los 4 planetas que orbitan este astro: Quijote, Rocinante, Sancho y Dulcinea. La Unión Astronómica Internacional ha presentado 200 propuestas de todo el mundo, con el fin de poner nombre a 14 estrellas. De todas las propuestas, la de Cervantes fue la que tuvo más votos. No, todos eran nombres de la cultura grecorromana. La primera vez que se injerta esta, digamos, digresión ha sido con la novela de Cervantes. Y entonces esto nos hace a todos preguntarnos dónde están las razones, cuáles son los porqués de esta magnífica creación del espíritu humano. ¿Dónde está? Pues eso es lo que vamos a tratar de aclarar hoy. ¿Cuáles son los porqués? ¿Dónde están? Fijaros en la influencia. El primero que traduce la obra al inglés en 1607 es un irlandés, un dublinés, Thomas Shilton. Thomas Shilton
está la madre, lo quiere quitar de Irlanda porque ya tenían problemas con la reina Isabel I y esos problemas de autonomía de Irlanda, y entonces manda a su hijo, por temor a que le pase algo, a Salamanca. Y aquí se enamora ya de la novela y es la primera traducción. Y esa primera traducción va a hacer que el mismísimo William Shakespeare, basándose en el capítulo 30, coja un personaje, Cardenio, y haga una obra de teatro. Desgraciadísimamente, esa obra ardió, aunque tenemos la constancia de que efectivamente fue así. En Francia, la novela llega un poquito más tarde, pero, por ejemplo, Flaubert, que es, con Honoré de Balzac, los mejores prosistas del XIX, en 1857, él dice que él ha imitado al genio español, a Cervantes, para hacer su Madame Bovary. Y Víctor Hugo va a declarar algo precioso. Víctor Hugo, cuando lee la obra, él dice: yo siempre estuve hechizado por la Beatriz de Dante en la Divina Comedia, pero cuando leí la obra de Don Quijote me enamoré sin remedio y para siempre de la Dulcinea de Cervantes. En Alemania se sigue una hermenéutica fundamentalmente basada en dos criterios. Uno, el romanticismo, y otro, el idealismo y el materialismo. Esta hermenéutica es la ciencia de la interpretación de los textos, que van a florecer con Schlegel y Schiller, fundamentalmente. Crea un sedimento a la hora del estudio de los estudios españoles, que va a crear lo que es una hispanización. Yo estuve en Cambridge, en el aula donde Anthony Close escribiera pues el mayor tratado que se ha hecho sobre la novela nuestra fuera de nuestras fronteras. Y lo más impresionante que me ha ocurrido fue cuando llegué a la Universidad Estatal de San Petersburgo. Ahí me quedé absolutamente maravillado. Cuando llego allí, en el frontispicio de la facultad, había una encriptación con una figura de Don Quijote y Sancho. En la encriptación ponía: ahora que ya, como él, tengo el pie puesto en el estribo y vea a Dios, era creyente, Dostoyevsky, le podré decir: redímanos, Señor. Al menos uno de nosotros, aquí en la tierra, ha logrado componer la segunda Biblia de la condición humana. Me quedé helado. No sabía que la influencia en Chekhov, en Pushkin, había visto los cuentos de Chekhov, que estaban muy influidos. Tolstoy manejaba textos del Quijote. Era una cosa sorprendente, ¿no? Turgenev hace un estudio de Hamlet y Quijote, ¿no? Yo me quedaba, a la vez que yo ya estaba enamorado de la obra, yo me quedaba totalmente maravillado de aquello. Pues bien, ¿por qué? Pues miren ustedes. Primer por qué. En el capítulo 6 de la obra, el arranque, toda la obra de Cervantes tiene un denominador común: la risa. Más que la risa, como él le dice en el capítulo 22 de la segunda parte: amigo Sancho, en vez de la carcajada, que es brutal, empieza a educarte en la sonrisa, que es mucho más civilina y es mucho más educada. Y es cierto, ¿no? Toda la obra está trufada de humor, En el sexto, como he dicho antes, de la primera parte, el arranque, el ama de llaves llega a los aposentos y entonces le dice al cura, dice: rocíe usted con el hisopo a todos estos libros, no nos vayan a encantar como han hecho con mi señor y nos vuelvan a volver locos también a todos los demás. Dice: yo le propongo a usted, señor cura, que cojamos
arrojemos todos los libros al corral, prendámosles fuegos a todos y el humo a las siguientes generaciones no ofenderá. Y entonces le dice el cura, dice, ah, no, querida, eso no, todos no, todos no. Vamos a hacer la primera crítica de libros de la historia de la literatura universal. Y la hace riéndose. Y dice, este ejemplar, y entonces ahí dice muchos ejemplares que los lectores más profanos lógicamente desconocen. Pero él hace una criba. ¿Por qué? Porque somos hijos de una palabra leída u oída. E importa mucho qué palabra sea. Porque esa palabra termina gobernando nuestras vidas. Claro que la termina gobernando. Todos los que estamos aquí somos judeocristianos y nos moriremos así. Porque a nadie de nosotros se nos ocurriría negar pues un plato de jamón o un buen vino para salpimentar nuestra comida. Pero a menos de 50 kilómetros de aquí han tenido otra palabra. Son hijos de otra palabra. Entonces a una mujer le pueden decir que puede ser la tercera mujer de cualquier individuo. Lo ve con naturalidad, normal. Es hija de esa palabra. Somos hijos de una palabra. Ese fundamentalismo que crea a partir de ahí es absolutamente la primera vez que vemos reflejado la fuerza de la palabra, la fuerza, y la crítica de libros en la historia de Occidente. Claro, Henry Fielding, por ejemplo, en Inglaterra, cuando hace su Don Quijote en Inglaterra, que es una obra de teatro, era el presidente del Tribunal Supremo desde 1742. ¿No? Él coge y copia todo ese escenario. Claro que somos hijos de una palabra leída o oída, lo somos todos. Y esa palabra termina gobernando nuestros destinos. Por tanto, ahí tenemos uno de los porqués, la filtración de lo que leemos u oímos, que es la alfarería con la que está concebida cada espíritu humano. En el 9 de la primera parte ocurre uno de esos hallazgos monumentales de la historia de la literatura universal. Dice Cervantes, socarronamente, que iba por el rastro y de pronto se encuentra con un moro. Y el moro está riéndose sin parar. Y le dice que por qué se ríe. Dice, es que estoy leyendo la historia de un hombre de 50 y pico años, un castellano, que se ha vuelto loco y ha dejado su pueblo y se ha ido por ahí a vagar. Se cree que es un caballero andante y está buscando a Dulcinea. Y esto es para tirarse de risa, dice él. Y le dice Cervantes al moro. Dice, hombre, pues yo quiero leerlo, ¿no? Es un juego de autorías. Yo quiero leerlo, a ver qué dice. Dice, sí, pero es que esto está en arábigo. Tiene usted que buscarse un moro, pero un moro aljamiado. Los moros aljamiados eran moros que tenían un nivel de español B o menos de B. Entonces confundían aro por oro, oso por osa, y así sucesivamente. Y entonces Cervantes plantea un juego maravilloso. Fíjense en la creatividad. Miguel de Cervantes se inventa a Alonso Quijano. Miguel de Cervantes se inventa a este moro que se llama Cideamete Benengeli, que significa el berenjena rellena. Y el berenjena rellena, ¿no?, que es el moro, el escritor de la obra, se inventa a al moro aljamiado que le va a traducir. Pongamos ahí esa cuña. Él inventa la figura de Alonso Quijano, que luego se va a inventar Alonso Quijano a Don Quijote y que Don Quijote se va a inventar a Dulcinea. Y crea el multiperspectivismo de la creatividad literaria. Crea un mundo donde van a caber
700 personajes. 700 personajes, directos e indirectos, que va a manejar. Como en cualquier película, luego conocemos a los dos protagonistas, pero hay 700 personajes en esta olla a presión que es el Don Quijote. Entonces, ese universo, ese multiperspectivismo creativo es el que va a dotar Cervantes y el que va a enseñar a los autores a lo que se llamó posteriormente la heteronimia, cuyo mayor usuario, desde mi punto de vista, ha sido Fernando Pessoa. Los que hayan leído a Pessoa, yo soy un enamorado de toda su literatura, pues tiene Ricardo Reis, bueno, muchísimos desde ese perspectivismo, pero no con la creatividad de Cervantes como él mismo reconoce, porque es mucho más profunda la creación a la vez que humorística la de Cervantes. Y dice después, dice, es que yo no me fío, es que los moros son muy mentirosos. Yo no me fío de esta gente porque a ver los textos cómo se nos van a dar. Él te hace dudar de todo lo que lees, de que todo lo que lees, en definitiva, se le puede poner un signo de interrogación. Mi abuelo, decía el hombre, en un programa de televisión taurino, ¿no? Y era yo, el cronista, y él yo le decía, digo, es negro meano, ¿no? Y él me decía, no, lo ha dicho el hombre de la televisión. Como ustedes habrán escuchado la expresión, no, eso está escrito. Como si lo que estuviera escrito tuviera una dogmatización absoluta. Cervantes se ríe de lo que está escrito. Nos está enseñando que no deja de ser una prensa escrita, que no deja de ser algo que ha escrito un hombre, nada más, y que tiene y puede tener las mismas fallas que pueda tener cualquier sentencia oral. Eso está ahí. Dice, porque verdaderamente los historiadores tienen que ser minuciosos y puntuales, que no los mida el rencor ni la demasiada afición por una de las partes, que no los mueva ni el interés ni el miedo, porque ellos tienen algo muy importante que contar, la verdad, la historia, porque la historia es el depósito de las acciones humanas, es la émula del tiempo, es el testigo del pasado y es la avisadora del presente y del porvenir de los hombres. Fíjense con qué minuciosidad está dicho todo esto, pero a la misma vez él ha puesto en jaque mate a todo lo que está escrito. Eso es algo importantísimo, ¿no? Imagínense, por ejemplo, la hermenéutica cristológica no empezó a levantarle la falda a los textos neotestamentarios hasta el siglo XVIII prácticamente, hasta que Wellhausen dice, bueno, no creemos en Dios, lo que creemos es en un texto. Vamos a descubrir este texto. Vamos a verle qué es lo que dice ese texto. ¿Quién lo dice, cómo lo dice, cuándo lo dice y dónde lo dice? Wellhausen bebe de las fuentes cervantinas para poner en tela de juicio todo aquello que esté escrito. ¿Me entienden la importancia o no? Es muy clave. Hecho desde una obra de ficción, ¿no? Recordemos que Cervantes es católico, ¿no? Dicen algunos, bueno, hay una hermenéutica por ahí señalando el judaísmo cervantino, que era y tal, pero verdaderamente él era católico. Bueno, he señalado, me voy a saltar un capítulo porque no venía al caso, porque claro, como comprenderán, yo he dado un monográfico de Cervantes durante casi todo un año entero. Imagínense, para traducirlo a una hora es imposible, ¿no? En el 14, Saluca estaba viva. En el 14, desde hízome el cielo según vosotros decís, hermosa, la pastora Marcela reconoce el Consejo de Europa, que es el primer germen de feminismo de la historia de Europa. Cuando se dice de la historia de Europa, créanme que es la historia del mundo, porque en el mundo lo que funciona, lo único que funciona, como mi amigo Fermín y yo destacamos muchas veces en nuestros desayunos, es Europa.
Bien, pues ese episodio que las invito a que lo lean y que hagamos una historia sobre ese germen. Ahí lo voy a dejar, porque es un canto a la libertad de Marcela, que no quiere casarse con un personaje tristísimo que se llamaba Grisóstomo y traza un cordón umbilical con el 58 de la segunda parte, párrafo 21, cuando dice que la libertad es uno de los grandes dones que los cielos han regalado a los hombres, y con ella no se igualan todos los tesoros que encierra la tierra ni que encubre el mar. Amigo Sancho, la libertad y la honra merecen ser batalladas, vividas, aventuradas. Por ellas el hombre debe luchar, ¿no? Ese canto a la libertad permanente en la obra del Quijote, que es otro apartado. Bien, la libertad. El concepto de libertad como lo entendemos hoy. Hoy es muy fácil entenderlo, ¿no? Hoy es muy fácil entenderlo, pero esa oda a la libertad era muy sospechosa en las monarquías absolutas que han regido este país hasta 1975. Vámonos al aspecto erasmista, al aspecto humano que tiene el Quijote. En el capítulo 20 aparece la aventura de los batanes. La aventura de los batanes es una joya maravillosa. Los batanes eran artilugios, una maquinaria que utilizaban nuestras abuelas de entonces para furtir y secar los paños. Y se dejaba por la noche, eran unos carrilones que hacían así, ¡plau! 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 Y hacían un ruido verdaderamente siniestro. Son las 5 de la madrugada, más o menos, y en ese momento van Don Quijote y Sancho andando. Y cuando oyen los cajilones dando vueltas y el ruido siniestro, le pasa lo siguiente a Sancho. Dice, en esto parece ser o que el frío de la mañana que ya venía, o que Sancho hubiese cenado algunas cosas lenitivas, o que fuese cosa natural, que es lo que más se debe de creer. A él le vino en voluntad y deseo de hacer lo que otro nunca pudiera hacer por él. Frase que ha quedado ya en el argot de todo el mundo, ¿no? Así que por bien de paz se soltó la lazada corrediza con que se sostenían los calzones y echó al aire entrambas posaderas, que por cierto no eran muy pequeñas. Pero él pensó que no podía mudarse sin hacer estrépito y ruido. No podía mudarse. Verbo tan finamente colocado ahí. Y entonces empezó a apretar los dientes y encoger los hombros. Pero al cabo, vino a hacer más ruido de aquel que a él tanto le había dado. Don Quijote, que tenía el sentido del olfato tan fino como el de los oídos, le dijo, ¿qué rumor es ese, Sancho amigo? Dice, yo no lo sé, mi señor, que las aventuras y desventuras nunca comienzan por poco. Tornó otra vez a probar ventura y por fin se halló libre, al cabo, de aquello que tanta pesadumbre le había dado. Alguna vez he recomendado a mis alumnos leer esto con reclinatorio, porque en la literatura universal nadie se había dado cuenta que algo tan sumamente humano, todos los que estamos aquí, si no hemos ido, mal asunto, muy mal asunto. Era literaturizable, era esculpible, era algo venerable. Ustedes imagínense, ¿no?, la situación y cómo lo dice, con la clase, con la elegancia. Lees el texto y no te das casi ni cuenta, a menos que tengas ojos inquisidores como lector para llegar
a esa dimensión. Pero fíjense en otra peculiaridad. Este hombre que leía hasta los papeles rotos que se encontraban por la calle, llegaba un momento en que escribía y leía sin parar. Si ustedes observan, el introito de este microcuento, de este microrelato, cuando dice en esto parece ser, o que el frío de la mañana que ya venía, todos sabrán que eso es una proposición subordinada sustantiva de atributo, con dos verbos, parece ser, que a la vez juega con tres proposiciones coordinadas, subordinadas, coordinadas entre sí, o que ya venía, o que, ¿no? El verbo mudarse, la polifonía del lenguaje. Si ustedes lo leen, verán que hay una bimembración de la sintaxis. Todo empezó a apretar los dientes y encoger los hombros. Al cabo, está creando una polifonía musical con el español. Sorprendente. Cuando uno lo lee y uno lo relee, te quedas maravillado. Está musicalizando este poema sinfónico que es el Quijote. Cuando el diccionario de autoridades, en 1713, hace nuestro primer libro, nuestro primer diccionario, de las 11.200 entradas que pone, 836 las saca de Cervantes y 561 son del Quijote. Cuando posteriormente, en 1931, la Academia vuelve a hacer el primer diccionario de sintaxis, los modelos a elegir en 362 unidades provienen del Quijote. De tal manera, queridos míos, que es muy usual decir que nosotros, todos nosotros, hablamos la lengua de Cervantes. De ahí viene esa expresión y por eso tiene 109 países con 109 embajadas de nuestra lengua que se llaman Institutos Cervantes, de los que yo he conocido y he tenido el honor y el gusto de conferenciar en varios. Por eso, porque la sintaxis y la semántica provenían de ahí. Entonces, el diccionario de autoridades es un diccionario que se basa en escritores, en autores. Claro, alguien que escribe un libro, como el que acaba de escribir Rafael Montaño, un libro es una autoridad en lo que está diciendo, porque le ha dedicado a eso un tiempo verdaderamente, pues seguro que 2, 3 o 4 años. Es una autoridad en lo que está contando. Por eso se llama diccionario de autoridades. Por eso nuestra lengua proviene en mayor. Se cogió a Góngora, yo soy un amante de Góngora, ¿no? Se cogió a Fray Luis de Granada, que escribe estupendamente, se cogió. Pero el que más se escogió desde el principio fue Miguel de Cervantes y Saavedra. Por tanto, aquí, en este capítulo, en el 20, encontramos varios porqués. Uno, el humanismo erasmista, que ya se estaba cambiando Europa, afortunadamente. Pasaba de un teocentrismo a un homocentrismo. Ya no era el centro de atención Dios, sino que el centro de atención era el hombre. Ese espíritu del humanismo erasmista lo recoge Cervantes de una manera, pues con ese humor, con esa yo diría, es una ironía permanente. Fóscolo, antes he mencionado Francia, Alemania, Fóscolo o Pirandello. Pirandello decía la sacrosanta ironía del debatir cervantino. Claro, es permanentemente una ironía. Todo el libro lo es, ¿no? Exactamente. Pero hay que destacar también ese erasmismo. Eso sería otro de los porqués, junto con el sintáctico y el semántico.
O sea, tiene en ese capítulo, y el musical, convertir nuestra lengua en algo musical, tal y como suena. Voy a saltarme uno, que es el 22, que es otra joya y otra apuesta por la libertad. Es maravillosa, que es la aventura de los galeotes. Pero por tiempo voy a pasar al 25, fragmento 23, cuando habla de la carta. La carta es una digresión narrativa. Este busto que ustedes ven aquí está hecho por un escultor, un artista chipionero. Se llama Alfredo Zarazaga. Yo lo he conocido hoy, pero si la vida es el arte del encuentro, ese ha sido el encuentro memorable. Al yo decir esto, él me dice, en el 25, por eso he cambiado el 20, tenía pensado hablar de los galeotes, pero en honor a él he preferido optar por el 25. Y vi que el personaje se quedaba medio en pelotas, ¿no? En la Sierra Morena, mandándole una carta a su señora Dulcinea, que me decía un día en la Academia de Cine, alguien con quien tuve un poquito de relación, ni siquiera, no amigo, pero sí tuve un poquito de relación, fue con Fernando Rey, que interpretó, como saben ustedes, el Don Quijote de Manolo Gutiérrez Aragón, ¿no?, que salió en la televisión y demás. Él decía muchas veces, él lo decía allí en el bar de la Academia, me decía, a mí me hubiera encantado decir la carta como tú la estás diciendo hoy en la Academia. La carta es una de las joyas de la historia de la literatura universal. Él le manda una carta a Dulcinea, que no sabemos quién es, que es la que todos tenemos en la cabeza, pero que nunca aparece. Y cuando aparece es peor que hubiera aparecido, mejor que no hubiera aparecido. En fin, todos tenemos esa Dulcinea, ese personaje, ¿no?, que es la ilusión, que es el MacGuffin hitchcockiano, es el que nos lleva, de alguna manera, pues atrae singularmente. Y le dice él a Sancho, llévale esta carta a mi señora Dulcinea, Sancho, y dile que voy a hacer aquí todas las locuras que sean para que ella vea que estoy loco perdido por ella y que quiero casarme con ella y que quiero emprender una vida con ella, que estoy loco por ella, díselo. Y la carta dice, querida y soberana señora, el ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, ay, dulcísima Dulcinea del Toboso, él te envía a ti la salud que por tu culpa él nunca tiene. Si tus desdenes son en mi aflicción, tu fermosura a mí me desprecia, y tu gusto, como yo ya estoy acostumbrado por la vida, nunca suele ser en mi favor, mal podré yo sostenerme en esta cuita, en este problema de buscaros, desearos y nunca encontraros. Mi buen escudero Sancho te enviará entera relación, oh bella ingrata, siempre amada enemiga mía. Oh bella ingrata, siempre amada enemiga mía, de cómo por tu causa yo aquí en la sierra quedo. Si tú gustares un solo día en socorrerme, no lo dude, suyo soy, y si no, haga lo que le viniere en gana, que yo, acabando con mi vida, habré satisfecho a su crueldad y a lo más profundo y secreto de mi deseo. Suyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Explicarles lo intrínseco de esta carta, lo que esto significó para Víctor Hugo, para Fóscolo, para Pirandello, que lo releen 1 y 30 veces con 30 lecturas diferentes. Voy a hacer un pequeño homenaje, porque yo la primera vez que digo esta carta en mi pueblo era por un hombre que murió un día como hoy, hace 5 años. Y siempre me acuerdo de él porque
estábamos en la Barbiana, donde estuviéramos, él me incitaba, di la carta, di la carta, di la carta, di la carta. Se lo había dicho a él y bueno, yo lo decía. Él se llama Francisco Pacheco Isla, tienen ustedes un azulejo, es hijo adoptivo de la ciudad de Sanlúcar con todos los merecimientos, porque este hombre se enamoró de una idea y luchó por ella de una manera absoluta. Y él fue el primero que me hizo decir la carta aquí en Sanlúcar. Esa es una de las razones. Fíjense, Schlegel y Schiller, que os he mencionado antes, que crean la hermenéutica de lo que es el materialismo y lo que es el romanticismo, se basan en este pasaje, donde dice Sancho, después de leer la carta, dice, mi señor, por la gloria de mi padre. Eso es lo más bonito que yo he escuchado en mi vida. Y le dice a continuación, de todas maneras, déle usted la vuelta a la carta y escriba usted con letra clara y firme que cuando yo llegue a la aldea, su sobrina me dé los 3 pollinos que usted a mí me debe. Bueno, ese sesgo, ese no dejarse hilvanar por un sentimentalismo blando, esa jugarreta, ese no dejarse almibarar, el crear esa composición, el darle esa verdad. Él entiende perfectamente, sin que entremos en la lingüística de esa carta, pero Sancho es humano y dice, eso es lo más bonito que yo he oído nunca, esa carta, ese poema. Ese poema está lleno de anacronismos. Si ustedes lo leen, seguramente luego me dirán, eso no lo ponía. Claro, afortunadamente y gracias a mi madre, la memoria la tengo muy clara. Entonces, ahí hay 3, 4 anacronismos. Uno es afincamiento, otro es maguer. Maguer significa aunque. Pero ya lo eran estos anacronismos en el siglo XVII. Y Cervantes quiere que su personaje crean que es anacrónico, que no tiene sentido. Es como si ahora yo me presentan una señora, le beso la mano y me pongo de rodillas y le digo, mi querida señora, este está loco como una auténtica... Y es lo que él quiere, Cervantes quiere destacar y revelar, que verdaderamente el personaje, diciendo esos anacronismos ya en el español del siglo XVII, no tiene ningún sentido. Voy a correlacionar esto con el 30, porque hay un ser, el to be or not to be, famoso, del tercer acto shakespeariano de Hamlet. Aprovecho para decir que esta conferencia estaba planteada para el 23 de abril, pero que por razones de Sanlúcar primero y después de mí, que tenía varios compromisos, no se ha podido celebrar hasta ahora, ¿no? El Consejo de Europa destacó el día 23 de abril por la muerte de los dos, de Shakespeare y de Cervantes, ¿no? Porque consideraban que era el día más grande de la literatura, ¿no? Donde un compañero mío de la universidad me decía, César, yo no entiendo esto de fichas docentes y todas estas programaciones, pero una facultad como nosotros hay que explicar a Shakespeare y Cervantes, ¿no? Todo lo demás es un... No, para él todo lo demás no, eran variaciones de lo que habían hecho estos tíos, ¿no? Bueno, es exagerado, pero algo tiene de razón. En el 30, como digo, Dorotea es una señora de muchos posibles, aparentemente. Y Don Quijote le dice ella, para reírse de él, que ella está dispuesta, que le ha dicho su padre que si ella encuentra un caballero andante, que ella se casa con él. Y que suerte haber encontrado a Don Quijote, ¿no? Y entonces le dice que va a encontrarse con Don Quijote y le dice Sancho, menos mal, mi señor, ¡jo! Qué suerte hemos tenido, porque como Dulcinea sea la hija de mi compadre, Alonso Corchuelo, mal vamos, mi señor. Buena saladora de puerco sí que es, y hombruna, y con pelo en pecho, y con rejos. Pero princesa,
mucho me temo que no. Y la contestación de Don Quijote es memorable, memorable. Le dice: tú eres un hijo de puta. Eres un bellaco, belitre, faquín, gañán. ¿Tú no te vas a dar cuenta nunca de esto? ¿Tú no te vas a dar cuenta que ella pelea en mí y vence en mí y yo respiro y vivo y tengo la vida y hasta el ser únicamente se lo debo a ella? ¿Cómo? Te lo voy a explicar. Un momento glorioso, claro. Porque ¿qué es eso de que otro ser humano con las mismas miserias que tienes tú pueda acaudillar de alguna manera tu vida y erigirse en la bandera cuando tiene las mismas miserias que tienes tú y tiene los mismos flaqueos que tienes tú? ¿Cómo era posible eso? Cervantes juega, ¿no?, con ese ser en función de la ilusión, con ese ser en función del ser o no ser, por el amor, por la causa del amor, y lo pone en entredicho permanentemente. Por tanto, la cuestión y el fundamento ontológico que se ve en un capítulo que está surtido de risas, porque si lo leéis está surtido de risas, pero que gobierna de alguna manera la metafísica del ser, como en un trabajo apremiante de Richard Stroff, pues sostiene, ¿no? Eso es una joya. En el 32 aparece uno de San Lucas, es la única visión que tenemos, el Palomeque. Palomeque era un señor de la venta, pero no me quiero parar porque voy a ir avanzando. Entro en la segunda parte para explicarle otro porqué. El siguiente porqué es algo, es una aventura que él hace. Dice, ya en el prólogo, que se lo dedica al conde de Lemos, le dice al conde de Lemos, dice: yo estoy asombrado, le dice Cervantes, dice: me ha escrito el emperador de China y quiere que él quiere saber que qué pasa con Don Quijote, que él quiere ver la segunda parte, que qué pasa. El lector se queda maravillado. Dice: y me ha ofrecido un puesto en un colegio allí en China para yo enseñar español. Y como aquí nadie me da nada, porque él siempre pensó, ¿no?, en un trabajo excelente de un cuasi sanluqueño, Héctor Brioso, hizo un trabajo maravilloso sobre Cervantes y América, en donde él se postulaba para irse, porque su cuestión económica siempre estuvo acechado por lo que es la miseria, por lo que es aquella hidropesía que tenía en el pecho y también por la mancura. Él quería la aventura de irse a América, pero nunca lo consiguió y siempre pretendió un puesto de funcionario público, ¿no? Lo que él pretendía, un dinerito. Francia nos lo recriminará siempre y dirá: España es un país sin sentido, ¿no? Tengan en cuenta que la lengua española en ese momento, en el 17, era la lengua de moda, era el inglés de la época. De hecho, cuando Thomas Shilton viene a España, viene porque quiere aprender la lengua nuestra, al margen de los problemas políticos que tenía, ¿no? Pero, de hecho, Jacobo I, el rey que sustituye a la reina Isabel I, Jacobo I crea una escuela de español, ¿no? Por tanto, ese introito a lo que es la segunda parte, con ese humor que le ha escrito el emperador de China, dice, y que quiere saber qué va a pasar en la segunda parte y que quieren contratarlo para dirigir un colegio allí y darle clase a los niños y enseñarles. Es una aventura. En el tercero de la segunda parte, Sansón Carrasco, hijo de Bartolomé Carrasco, ¿no?, va a decirle, dice: yo me temo que no habrá, dice, está impreso la primera parte, esto es un juego de tipo literario y creativo, dice, la primera parte está impresa en Portugal, en Barcelona, en Países Bajos, en Inglaterra. Dice: yo estoy asustado, yo creo que no va a haber
no va a haber nación que no nos conozca, ni lengua que no nos traduzca. En el 71 de la segunda parte, Sancho, en el penúltimo párrafo, dice, no solamente eso, no habrá venta, bodegón o mesón o tienda de barbero que no tenga una imagen, que no tenga pintada nuestras hazañas sobre las paredes de las mismas. Tiene una conciencia plena de que está creando algo que va a ser clave en la historia de la cultura occidental, ya española, pero occidental igualmente, ¿no? Porque es un juego el que está haciendo. Aquí hay un juego, se sospecha que está coescrito por varios. Lope de Vega, el Quijote de Avellaneda, que se llama. Y este es un Quijote más endeble. Es bueno, a mí me gusta, pero enloquece al personaje, no tiene la soltura, la elegancia que tiene nuestro Don Quijote. Y entonces él aprovecha eso para criticar a través de Álvaro de Tarfe, uno de los personajes más singulares de la segunda parte, en ese capítulo, donde va a criticar al Quijote de Avellaneda, para decir que su Don Quijote es otra cosa y está en otro estrato, como sí lo estaba, porque hay que recordar que Cervantes jamás hubiera pasado a la historia de la literatura. Las novelas ejemplares, yo lógicamente las he leído todas y me encantan todas, y las releo, y hubiera sido un gran autor, pero no hubiera sido nunca por los trabajos de Segismunda, por la Galatea. Si no llega a escribir el Quijote, hubiera sido un importante autor, pero no de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es que está entre los 10 más importantes del mundo, ¿no? En la taxonomía de Harold Bloom, y en todas, ¿no?, aparece Cervantes. Bueno, destacar ese aspecto, pero bueno, me estoy pasando, dijimos una hora. Iba a hablar de la ínsula Barataria, capítulo 25, Cueva de Montesinos y la literatura onírica. Hay un paseo orquestal maravilloso por todos los géneros literarios, donde él crea un fondo, un pozo y una sustancialidad de la que emanan muchísimas corrientes literarias posteriores. Pero no me voy a parar ahí. Hoy con mi amigo Raúl me decía, destaca esto, Raúl Herrera, el periodista de Atlético Sanluqueño, que está al fondo, ha tenido la deferencia de venir a escuchar la conferencia. Ahí voy a destacar algo que yo oí a un conferenciante coreano cuando yo todavía no estaba tan enamorado del libro, no como ahora, que como me ven ustedes, pues broto y me apasiona cada renglón, pero en aquellos instantes, sobre todo, yo tenía un profesor de literatura, de teoría de la literatura, Gregorio Salvador Caja, que ocupó la letra Q en la Real Academia Española de la Lengua y que me invitó a su conferencia, que se llamó Historia, Vasallaje y Triunfo de la letra Q a través de los tiempos. Menuda historia, ¿no? Y este hombre, yo le dije, mire usted, estos 2 ejemplares del Quijote, esto es un peñazo, esto no hay quien lo aguante, esto están ustedes equivocados, ¿no? Y aquel hombre me miraba, ¿no? Pues como yo miro alguna vez a mis alumnos, pues cuando alguno me dice alguna tropelía, alguna cosa como esta, alguna infantilidad como esta, ¿no? Y me dijo, usted no debería ser profesor de literatura, usted ha hecho magisterio, sea usted profesor en un colegio y hará usted el bien a los demás, pero si usted no entiende a Cervantes o a Shakespeare, usted no puede ser profesor de literatura en una facultad. Aquello me picó, pero me picó de una manera, y yo digo, bueno, que aquí debe haber algo que yo no he visto en esta primera lectura, ¿no? Claro, había todos estos porqués, ¿no? Uno de esos porqués, él me decía, cualquier español de bien, cuando oyera el nombre de Cervantes, se tendría que poner de pie. Y aquello me hizo reflexionar.
En el 71 de la segunda parte está todo, traza un cordón umbilical con la literatura grecorromana, con el estoicismo, con autores como Séneca. Cuando dice, por ejemplo, van los dos ya llegando a esa patria chica, a esa aldea cuyo nombre nadie sabe y todo el mundo se quiere atribuir, cuando van llegando y le dice él a la aldea: abre los ojos, patria mía, abre los ojos, mira a tu hijo, que viene vencido de brazos ajenos, pero vencedor de sí mismo, que yo he ido aprendiendo con él, que es la única victoria, junto con durar, a la que están llamados los hombres. La ironía esa de durar, ¿no? Finísima, ¿no? Es verdad, es una heroicidad. Hemos pasado por un conflicto pandémico durísimo y todos los que estamos aquí hemos hecho la heroicidad de durar, ¿no? Y esperemos que duremos mucho tiempo. Ese vencedor de sí mismo, esa victoria de sí mismo, que ahora los psicólogos hablan tanto de ella, y es verdad, porque de alguna manera encierra el conocimiento pues, sobre todo tu interior. Cuando dice hay que bajar a la cámara secreta de tu conciencia y allí establecer el cuartel general de todas tus acciones. Bajar, hacer turismo por tu interior, bajando a la cámara secreta de tu conciencia y allí hacer toda una serie de particiones sobre ello. Y cuando llega al final, aquello que yo le oí, aquel ponente, aquel doctorando coreano no sabía, era de Corea del Norte, no sabía aquel hombre ni siquiera que nosotros teníamos a Jesús como hijo de Dios. Allí no se, eso estaba prohibido, ¿no? A mí me sorprendió cuando vio una imagen de un Cristo que según él era la primera que veía en su vida. Pero ¿cómo es posible? Ese hombre hablaba el español con un terrorismo fonético verdaderamente curioso, pero aquella falta de dicción a mí me llama la atención y casa con lo que hemos leído antes y que ha leído Mariló antes sobre los planetas y demás, porque este hombre decía, con un lenguaje muy entrecortado, cuando llegué a España yo no sabía qué hacer la tesis, había oído, la hizo en Alcalá de Henares, alguien me habló de la novela y tal, y de que yo podía concursar y traducirla al coreano, y nunca, estaba todo el tribunal, ¿no? Yo estaba allí como asistente, y el hombre dice, pero ahora, después ya de haberla saboreado, de haberla entendido, de haber, como dice en el capítulo 2, los niños la manosearán, los jóvenes la leerán, los mayores la entenderán, pero los viejos la celebrarán. A mí no me ha hecho falta llegar a viejo para entenderla. Ahora sé, porque Don Quijote me ha confesado secretos que yo desconocía de mí mismo. Y ahora tengo la convicción, ahora sé que no me equivoqué, porque a cualquier hora del día o la noche, en cualquier parte del mundo, sonarán siempre esos personajes que se han tatuado en mi corazón y en mi alma. Don Quijote, Sancho y Dulcinea. Y digo esto porque cuando yo vi cómo llegábamos al final, que queríamos antes... ¿Ahora viene? No, llegando. Va llegando, ¿no? Cuando llega el final y llegan a la patria, ¿no? Ya llegan a la patria y John Alan Silver destacaba, este hispanista norteamericano, en una obra de teatro escenificaba el final de una manera que a mí me vuelve loco, ¿no? Me parece uno de los momentos
Por lo cual esto dentro de 20 siglos... Miren, el otro día estaba leyendo a Safo de Lesbos, una poetisa del siglo VII a.C., y esa mujer de esa sensibilidad que tuvo que soportar pues la ignominia, porque ella se encerró en Lesbos, ¿no?, por su lesbianismo y demás. Y yo me enamoré de esta mujer, Safo de Lesbos, y al leer su poética me decía yo a mí mismo, si esta mujer ahora mismo se sienta conmigo y desayunamos y la cambio por mi amigo Fermín, en vez de tomarme el desayuno con Fermín, me lo tomo con ella, seguramente ella se quedará mirándome el móvil, el reloj, y dirá, ¡joder, qué maravilla! Coches, motos. Pero cuando ella y yo habláramos de soledad, de Dios, de la incertidumbre de la muerte, de los aconteceres de la vida, nos fundiríamos en un abrazo inacabable. Porque, en definitiva, desde ese siglo hasta ahora que vivió Safo de Lesbos, pues lo sustancial de la vida no ha variado. Tenemos más perspectivas. Y lo que el relato último, cuando el vecino llega a casa de Sancho y le ve allí con los niños, arreglándole a los niños, aguantando las broncas de Teresa Panza, que le dice, ¿y tú vienes sin dineros? Maldito sea Dios que te hizo. O sea, que te llevas por ahí y yo aguantando a los niños, tal, no, los dos, a Sanchica, no le has traído a tu hija nada, aguanta una bronca y tal. Y le dice el vecino, tu señor se está muriendo. Tu amigo, él se acicaló rápidamente para ir a verle, y cuando iba atravesando la calle, pensó, yo soy su único amigo. Verdaderamente tiene la sobrina, pero yo creo que yo puedo pillar algo. Pero cuando llegó al umbral de la habitación donde yacía su amigo y su señor, Alonso Quijano, lo vuelve cuerdo para morir. Y éste le vio, él corrió hacia el lecho donde yacía y asiéndole las manos, el otro levantó con una mirada macilenta, turbia, y le dijo, oh, Sancho, perdóname, lo siento, te he hecho hacer tantas locuras, cuánto lo siento, perdóname. Mi señor, él entendió en ese momento que el ángel de la muerte verdaderamente se llevaba a su amigo, la amistad, el amor por la amistad, otro de los porqués de dos hombres. No se me vaya, no, yo ya no sé vivir sin su medicina, la fantasía, no sé, mi señor, no se me muera de melancolía, no, vayámonos otra vez. Vayámonos, salgamos de viaje. Usted me enseñó que ser hombre es estar de viaje. Vayámonos otra vez a los campos de Castilla. Sí, luchemos otra vez contra el terratenientazgo de las grandes, del Corte Inglés, contra los molineros de la época, que eran gigantes. Vayamos, luchemos contra ellos otra vez, aunque nos caigamos otra vez. Yo le acompañaré más y mejor ahora, mi señor. Salgamos otra vez. Y los rebaños eran ejércitos, venían para derribarnos, pero nosotros podíamos contra ellos. Vayámonos. Y perdóneme, mi señor, Dulcinea existía, el único que no la veía era yo.
Pues nada más, esos son los porqués de que esta obra sea la más grande, la elegida por premios Nobel, y que queda, a más de Marcel Proust, como ha leído Rafael, por encima de Dostoyevsky, por encima de Shakespeare, queda un español, una gloria para este país. Como diría mi profesor, y en honor a él, don Gregorio Salvador Caja, cuando se mencionara el nombre de Cervantes, habría que ponerse de pie. Así que me voy a poner de pie.